Diana, sigue generando reacciones este apretón de manos, este cálido encuentro entre los mandatarios. ¿Qué dicen los analistas? Te vemos y te escuchamos. ¿Qué tal, Alex? Por sobre todas las cosas, ahora queda un poco esa antesala de la reunión que se está desarrollando, cuando en un apretón de manos hubo gestos que están siendo analizados alrededor del mundo, pero por sobre todas las cosas también con grandes hipótesis de qué es lo que va a suceder en el día de mañana a nivel internacional. La reunión bilateral entre Donald Trump y Vladimir Putin evidentemente va a tener un precedente y va a marcar a nivel mundial. Por eso se habla de una cumbre entre dos presidentes de manera histórica, porque hacía muchos años que Vladimir Putin no iba a los Estados Unidos, de hecho desde el año 2015, pero también porque se encuentran en una zona bastante neutral para los dos, conocida en algún punto por tener historia también rusa, Alaska. Nosotros nos encontramos con Alberto Gullenreuter, él es director en Relaciones Internacionales, un poco para que nos hable también de este contexto, ¿no? Llegaron los dos mandatarios, Alberto, se saludaron muy cordialmente, de hecho el propio Donald Trump tuvo palabras de elogio para con Putin. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, Diana, yo en principio considero auspicioso el encuentro entre dos mandatarios de países que tienen el estatus de actores estratégicos de orden internacional. Es decir, ellos pueden construir un orden internacional juntos con otros actores de esa escala, ¿no? De manera que me parece auspicioso que los dos presidentes estén trabajando, conversando, puesto que Estados Unidos y Rusia no están en guerra, pero también están en una situación de no guerra, porque en Ucrania hay una guerra latente entre ellos, puesto que si bien la guerra es directa entre Ucrania y Rusia, el apoyo que recibe Ucrania para seguir en esta guerra proviene de Occidente, particularmente de Estados Unidos, de manera que es auspicioso que estos dos actores estén trabajando, porque si bien el primer tema sin duda es la cuestión relativa con la posibilidad de alcanzar un cese de fuego, hay otros segmentos importantes que tienen que ver con Rusia y Estados Unidos casi exclusivamente. Por ejemplo, el segmento de las armas nucleares, donde solamente sobrevive un tratado que va a vencer pronto y en el que Rusia ha suspendido su actuación como consecuencia de las sanciones. Ahora, Alberto, usted es muy interesante lo que está planteando. Está planteando de que la reunión de hoy también tiene un reordenamiento internacional. Bueno, no tenemos orden internacional, pero hay algo peor que la falta de un orden internacional, y es que los poderes preeminentes se encuentren en estado de discordia entre ellos, ¿no? China está en tensión con Estados Unidos con Rusia, China con India. O sea, los actores que deben trabajar para configurar un arreglo internacional, que no tenemos hace mucho un arreglo internacional. ¿Y puede ser este el puntapié? Podría ser el puntapié, es necesario que los actores principales regresen a lo que se denomina una cultura estratégica, ¿no? Porque si no quiere decir que en un orden internacional desaparezcan los conflictos, pero se hace más previsible, hay mayor estabilidad y hay cuestiones que necesariamente deben ser tratadas por esos actores. De manera que para mí este punto de conversar y conversar, a estar en guerra, como decía Churchill, es mucho mejor, ¿no es cierto? Claro. Si bien uno de los temas como primordiales o que generan mayor expectativa en general está siendo el conflicto ucraniano, se abre también una cartera de circunstancias y de temáticas en común entre el presidente Trump y el presidente Putin. ¿Cuáles son esas temáticas que destacan entre ellos? Bueno, en primer lugar, Rusia está interesada en que se restrinjan las sanciones económicas, puesto que si bien hasta hoy Rusia, la economía ha funcionado bien, ha reorientado la política exterior, ha ido hacia otros compradores como India, particularmente China, Turquía, etcétera, otros países del Asia. Las mismas autoridades rusas han dicho que Rusia ya está entrando en recesión, de modo que si algo no va a funcionar en esta cumbre, supongamos, y nos planteamos una hipótesis de fracaso, que es necesario siempre plantearse hipótesis de fracasos, claro. Bueno, a Rusia se le haría un poco complejo afrontar nuevas sanciones secundarias
a actores que están comprando su principal producto. India, por ejemplo, que ya recibió aranceles importantes por parte de Estados Unidos, ¿no? Queda China, Turquía, quedan varios, de manera que si las sanciones marchan hacia un escenario de amplitud de actores, esto podría complicar a Rusia. Este es un segmento, ¿no es cierto? Otro segmento es la necesidad que tiene Rusia de tecnología. Rusia es un actor que en lo que queda del siglo, las próximas décadas, debe trabajar mucho en su economía para convertirse en una economía más moderna, salir un poco de esta estructura de productos de la tierra, ¿no es cierto?, y pasar a tener una tecnología mayor. Y para eso es importante la relación de Rusia con Alemania en Europa y con Estados Unidos fuera de Europa. Ahora, al parecer, Sí. ¿no? Nos estamos llevando por los gestos y por Sí. una reunión concreta que se está dando, pero hay una actitud, al parecer, política de parte de los Estados Unidos con la gestión de Donald Trump de querer abrir un poco la temática y, bueno, de hecho están sentados a la mesa de negociación. ¿Usted cree que la misma actitud de apertura y de consenso puede llegar a tener la Unión Europea? Bueno, hasta ahora no la ha tenido, estimada, y esto me parece un tema que explica una guerra innecesaria, puesto que Europa se precia de ser una potencia institucional. La experiencia no avala demasiado a las potencias institucionales. Las potencias son completas o no lo son. Y en este sentido, si es una potencia institucional, Europa debe esgrimir su principal activo, que es la diplomacia. Y no tuvo una diplomacia antes del 24 de febrero de 2022, pues si había un actor que podía haber disuadido a Ucrania de salir de esa política exterior de vía única, de llevar el país hacia la OTAN, era Europa. Europa podía haberla disuadido. No, este camino no nos va a llevar a una situación de estabilidad en Europa. Y finalmente no llevó. Y sin embargo, la diplomacia europea no estuvo a la altura de ello, ¿no? Y actualmente, yo no diría que sería fuerte emplear la palabra derrotados, pero Ucrania y Europa están en una situación comprometida. ¿Debilitada? Debilitada, Europa, puesto que Europa hasta la fecha no ha tenido un libreto geopolítico y estratégico propio, y esto explica un poco por qué no ha manejado con sabiduría diplomática la situación que llevó a que Rusia finalmente interviniera en Ucrania en 2024, ¿no es cierto? Yo considero, este es mi enfoque, que si había un actor que podía haber frenado a Kiev y a su presidente Zelensky particularmente, de ir hacia la OTAN a todo o nada, era Europa. Y no solamente no lo hizo, sino que lo incentivó. También estaba Estados Unidos en tiempos de gobiernos demócratas, pero esto no pasó. Y sobrevino lo que sabemos, ¿no? La situación de inestabilidad en Europa del Este, que es una de las placas geopolíticas del mundo. De modo que Europa va a tener que pensarse a sí misma en términos geopolíticos y estratégicos si quiere tener una voz en un posible futuro reordenamiento internacional. ¿Hay una visión que pueda llegar a tener el bloque europeo? Digo, porque veníamos hablando con varios especialistas y usted también lo remarca también acerca de la posición de la Unión Europea, y lo que venían diciendo es que está teniendo una actitud belicista, incentivando esta circunstancia que va un poco en contra de la actitud de ahora de Donald Trump, pero usted remarca también que no tiene el poderío necesario para eso, como que la actitud belicista la tiene, pero se está enmarcando en una potencia institucional. Sí, yo no sé si es belicista la actitud. Lo que sí creo que hay cierta ingenuidad en Europa, y remarco esta palabra porque los líderes europeos son jóvenes, no han vivido prácticamente las épocas álgidas de la Guerra Fría, y piensan que el mundo tiene que ir en dirección del modelo institucional o normativo o de jardín que es Europa, ¿no es cierto? Pero el desarrollo de Europa no fue espontáneo, fue como consecuencia de la historia, de la Segunda Guerra Mundial en particular, y de la ayuda norteamericana, tanto económica como en materia estratégica militar. O sea, Europa vivió durante toda la Guerra Fría, después de la Guerra Fría y hasta hoy, dentro de una zona de confort estratégico, donde la seguridad no estaba en el continente, sino provenía desde otro actor, ¿no es cierto? Estados Unidos. De manera que
En esa situación, considerando la juventud y considerando el esfuerzo que ha hecho Europa en materia de construir un Estado postnacional apoyado en normas, se entiende que no tenga razonamiento geopolítico y estratégico propio. Pero esto es caro, es muy caro, Diana, porque la historia enseña que los países construyen su poder nacional, Europa como actor Estado postnacional, desarrollando poder en todos los segmentos de poder nacional, no solamente en el comercial, financiero, moneda única, sino también en el estratégico militar. Y Europa no lo ha hecho y ha hecho algo peor, recostarse en un actor que tiene otros intereses y que en su momento ha llevado a Europa a otras problemáticas, ¿no es cierto? Por eso es importante que Europa se piense a sí misma. Ahora, ¿cómo llegan las distintas partes a esta reunión tan importante que crea mucha expectativa internacional? En cuanto al conflicto ucraniano, ¿cómo llega Ucrania, cómo llega Rusia, cómo llega los Estados Unidos? Bueno, Ucrania llega, yo diría, con problemas, puesto que el tiempo no corre a favor de Ucrania, depende mucho de la ayuda exterior de Europa, pero particularmente de Estados Unidos, sobre todo en materia de datos de inteligencia, ¿no?, que provee Estados Unidos. También lo hace Europa, pero no de la calidad y la cantidad también que puede hacer Estados Unidos. Hay un dato: Estados Unidos ya no provee armas directamente a Ucrania, sino que vende armas a los países de la OTAN y estas armas van hacia Ucrania. Este es un dato importante que hay que relacionarlo con cierto hartazgo de una parte, al menos de Occidente, para con esta guerra. Claro. Es una guerra que para mí tiene una falla fundamental, y es que se origina porque, desde mi enfoque, ¿no?, Occidente ha otorgado preferencias estratégicas a un actor intermedio o menor en la política internacional, y de esta manera ha subvertido un poco la necesidad de mantener siempre las relaciones dentro del nivel de actores estratégicos. Alberto, le quiero agradecer estar con nosotros en esta transmisión tan importante. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir con toda la cobertura de RT en español, con el despliegue de las corresponsalías y de cada uno de los periodistas en la zona, en Alaska, porque están allí velando, esperando cualquier tipo de novedad y de noticia de la reunión de Donald Trump y Vladimir Putin.